a pasar a nuestra predicación, al mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Así que les invito a abrir su Biblia en Nehemías, capítulo 9, versículo 38, hasta el capítulo 10, versículo 39. Y ustedes pueden decir, wow, pero son muchos versículos. Sí, son bastantes. Y les vamos a dar lectura y lo vamos a hacer demasiado práctico para nosotros el día de hoy. Y eso es algo que me encanta y eso es algo por lo cual en nuestra iglesia nosotros estudiamos todo un libro. Porque imagínense, si yo les hablo y si yo agarro un tema de solamente el capítulo 10, sentiríamos que nos falta algo, ¿no? Sentiríamos como que no está todo dentro de un contexto interesante, dentro de un contexto por el cual se ve el capítulo 10. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy es algo que va de la mano con el capítulo 9. Por eso, no sé si alguien se dio cuenta, pero la semana pasada yo no prediqué el versículo 38. Lo dejé ahí en suspenso. No acabé el capítulo 9, perdón. ¿Por qué? Porque va de la mano con el capítulo 10. Entonces, le vamos a dar lectura a todo el pasaje, que por favor ustedes me pueden ir siguiendo con su vista. Le voy a dar lectura a todo el pasaje, vamos a orar y después vamos a iniciar con el sermón del día de hoy. Así que vamos a darle lectura, me pueden seguir con sus ojos. Nehemías capítulo 9, versículo 38, hasta el capítulo 10, versículo 39. Dice así la palabra de nuestro Dios. Entonces el pueblo respondió en vista de todo esto: hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito en este documento sellado. Están los nombres de nuestros líderes, levitas y sacerdotes. La siguiente es una lista de las personas que ratificaron el documento sellado: el gobernador Nehemías, hijo de Jacalías, y también Sedequías. Los siguientes sacerdotes: Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Harim, Meremot, Obadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Masaías, Bilgaí y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Y los siguientes, los levitas: Jesúa, hijo de Asanías, Binuí, de la familia de Genadad, Cadmiel, y los demás levitas: Sebanías, Jodías, Kelita, Pelaías, Hanán, Micaía, Rehob, Hasabías, Zacur, Serebías, Sebanías, Jodías, Baní y Beninu. Los siguientes jefes del pueblo: Paros, Pahat Moab, Elam, Satú, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adín, Ater, Ezequías, Asur, Jodías, Jasub, Besaía, Jarif, Anatot, Nebaía, Magpías, Mesulam, Gesir, Mesesabel, Sadoc, Jadúa, Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Jasub, Jalojes, Pirja, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasaías, Ajaías, Hanán, Anán, Maluc, Harim y Bana. Así que, hermanos, si ustedes se quejan de su nombre, no tienen ni idea de estos personajes, ¿no? Así que seguimos leyendo, versículo 28. Luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unieron a sus jefes y se comprometieron mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios, dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor, nuestro Señor. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. También prometemos no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada séptimo año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Este monto servirá para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas, las ofrendas de los días de descanso, las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales,
las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel. Servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. Hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares cada año, las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberán llevar leña al templo de Dios para ser quemada en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y las ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas 1/10 parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. 1/10 parte de todos los diezmos que se reúnan será entregada por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. El pueblo y los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra y poderla aplicar. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí reunidos con nosotros o están conectados. Recibe tu honra y la gloria, y todos te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy yo me voy a centrar en el pacto y voy a hablar acerca de un pacto renovado. Tras finalizar, recuerdan ahí en el capítulo 9, la oración que hace el pueblo de manera pública. Entonces termina la oración y dice el versículo 18 que el pueblo responde en vista de todo esto, de todo lo que ellos habían orado, que van a hacer una promesa, un acuerdo, un tratado, un pacto, y la van a poner ¿por qué? Por escrito. Y es importante para nosotros este escrito como lo fue para ellos en su tiempo. Así que el día de hoy vamos a ver 4 aspectos fundamentales de lo que es este pacto renovado o esta promesa renovada o este acuerdo que iba a llevar a cabo el pueblo. Número 1, ¿cuál es la importancia del pacto? Una y otra vez nosotros vemos en las escrituras que se hablan de pactos, que se hablan de una alianza. Por ejemplo, uno de los primeros pactos es ¿con quién? ¿Con quién sería uno de los primeros pactos? Con Noé, ¿no? ¿Cuál es el pacto que hace con Noé? Que ya no iba a volver, ¿no? A caer un diluvio, a destruir la tierra por medio de un diluvio. Hace un pacto con Noé. También es un pacto con Abraham, en donde le va a entregar bendiciones, le va a cambiar el nombre, donde lo iba a hacer un pueblo. De él, de una persona adulta que ya su esposa no podía tener hijos, que ya se le había pasado los años, de él iba a salir una nación muy grande, muy fuerte, bendecida por nuestro Dios. También hace un acuerdo con Moisés y dejen claro muchas cosas que si no se hacían, iban a caer sobre el pueblo maldiciones. Si tenían bendiciones, era porque estaban obedeciendo. Si no obedecían su trato, entonces ¿qué? Que no se quejaran todo lo que iba a suceder. Y entonces el pueblo, cuando está orando, y recuerda, ¿no? La semana pasada cómo hablan de toda su historia y cómo el Señor había sido fiel. Entonces ahora recuerdan la importancia de ese pacto. Nosotros hemos visto a través de Nehemías que Dios sigue permaneciendo fiel y que Él sí estaba cumpliendo su acuerdo. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel en este tiempo? Se le había olvidado quién era Dios. Por eso tuvieron que hacer un recordatorio. ¿Qué pasa con nuestras vidas? Quizás este año fue más difícil de los años anteriores, pero haciendo una evaluación, ¿qué tanto seguimos siendo fieles a nuestro Dios? ¿Qué tanto, no? Muchas veces ya solamente es una monotonía mi relación con Dios. Ya sé que tengo que ir el domingo, ¿no? Muchas veces cambiamos un esquema que teníamos antes de Cristo y entonces ahora lo tratamos de ajustar ahora que creemos. Y entonces solamente somos activistas.
dentro del cristianismo. Caemos en un activismo. Me encanta porque muchas veces hay muchísimas actividades y vemos a gente que puede ser constante, ¿no? Pero eso no significa que su corazón, ¿qué? Está dependiendo de nuestro Dios. Y eso lo podemos ver en el ejemplo de Jesús con sus discípulos. Habían 12 personas. 12 personas estaban ahí con el Señor Jesús. Pero había, ¿qué? Un traidor. No quiero decir que dentro de nosotros hay un traidor. Pero muchas veces podemos estar aquí sin estar. Podemos nosotros, yo los puedo ver aquí, tenemos las ganas de estudiar y aprender, pero quizás nuestra mente, nuestro entendimiento, lo que queremos hacer, ya está en el día de mañana. Ya están en los afanes que nosotros tenemos. Y entonces por eso el pueblo recuerda y ve una sumamente grande, y era algo muy importante el recordar este pacto. Por eso nosotros también lo debemos de estudiar. Y algo que me gusta de este pasaje es que dice que hacen un acuerdo, pero lo van a poner, ¿por qué? Por escrito. ¿Cuántas cosas no se nos han olvidado? Muchas veces yo hubiera evitado regaños de mi mamá, hubiera pasado osos y regaños de Gene, si yo me hubiera acordado qué es lo que iba a comprar en el súper. Y me encanta porque mi mamá me decía, ¿ya llevas todo? Sí. ¿Lo notaste? No, pero yo me acuerdo. Lo mismo con Gene, ¿no? Sí, yo sé que voy a comprar. Y ya estamos ahí, y cuando yo veo el cilantro y perejil, y digo, ¿qué me pidió? ¿Qué me pidió mi mamá? ¿Qué me pidió Gene? Todo esto se parece igual. Pues mejor me llevo unas conchitas, ¿no? Es sumamente importante que nosotros anotemos las cosas. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener de manera visible cuál es nuestro compromiso. Nosotros cada 6 meses como iglesia vamos a estar reafirmando nuestro compromiso como creyentes, como miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante ponerlo por escrito. ¿Cuántos de nosotros tenemos muy buenas intenciones, muchas ganas de aprender, de estudiar? Pero ¿qué pasa? No anoto cuáles son mis propósitos, cuáles son mis metas. De hecho, dentro de, por ejemplo, consultorías en empresas, te dicen, ok, ¿y cuál es tu diagrama? ¿Cómo tú te ves de aquí a un año? ¿Cuáles son tus gastos? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿En dónde se van a estar tus gastos? Entonces, eso se ve porque es muy práctico, porque sabes cuáles son tus objetivos, tus metas. Pero si nosotros no anotamos, si nosotros decimos, estuvo súper interesante la plática, el sermón, la conferencia, el taller, y en una semana se me olvidó. Por eso, algo importante que hacía el pueblo de Israel era levantar un altar, ponían piedras, pero no ponían estas piedras solamente en señal de, mira, aquí adoramos. No, sino era un recordatorio de que Dios había sido fiel en determinado momento. Por eso a mí, si ustedes pueden ver mi Biblia, yo la rayo. Y no es sacrilegio, no es que, ay, es que la Biblia es tan sagrada. No, yo la rayo, la anoto y muchas veces pongo algo que el Señor me llamó en ese momento. Y he regresado quizás ese mismo pasaje 2 años después, 3 años después, y yo decía, wow, ahora, como era antes, o me doy cuenta de lo que el Señor me había ayudado y por qué yo puse esa anotación, por qué yo escribí. Entonces es importante dejar todo por escrito. ¿Para qué? Para que no se nos olvide, para que tengamos realmente cuáles son nuestros propósitos, nuestras metas, y que no se quede solamente en ideas. Número 2, vamos a ver ahora la estructura del pacto. ¿Cómo estaba estructurado este pacto? Y algo interesante, y ustedes bien lo saben, a mí me gusta mucho la historia. Y dentro de este tiempo de Nehemías ya se habían hecho muchos pactos. De hecho, dicen a algunos de los historiadores que antes del pacto con Noé ya se habían dado muchas alianzas, muchos acuerdos con algunos otros pueblos, tribus fuertes, quizás en otros lugares en donde ellos estaban, ¿qué? Afirmando un compromiso con alguien más. En el tiempo de Nehemías, donde Asiria era el que gobernaba, donde los persas eran los que también estaban gobernando, donde también había una presencia de Egipto, había muchas naciones, muchas naciones. Lo que hacían con los acuerdos era algo muy interesante. Ellos tenían una estructura de los pactos. ¿Y cuál era la estructura? En primer lugar, dentro de ese pacto, supongamos que están los persas, ¿no? Que someten a México. ¿Qué era lo que tenían que hacer? En primer lugar, ver y agradecer la magnificencia de su Señor.
Entonces, el pueblo que era sometido por los persas en este momento, tenían que ver y agradecer qué tan grande era el imperio persa en ese momento. Agradecían su cuidado, agradecían la protección, agradecían que les iban a traer una bendición, porque estaban haciendo un acuerdo, una nación grande con una gente débil o con un pueblo débil. Después, la estructura del pacto habitual o común era que venían algunas estipulaciones, algunos puntos básicos del pacto, en una forma concreta. Entonces, los que están estudiando, por ejemplo, los sábados, el método de estudio bíblico y los diferentes métodos, hay en algunos de esos pasos un sintetizado de todo lo que vamos a decir. Un punto importante, alguna frase. Y eso lo tenían los tratos, los acuerdos. Más adelante vamos a ver la estructura dentro de este pasaje. Entonces se daba una oración. ¿Qué es lo que se buscaba? Después venían formas concretas de cómo realizar ese pacto. Entonces, pasos a seguir. ¿Qué es a lo que nosotros nos comprometemos? A esto y a esto. Y por último, la gente ponía una recapitulación de lo que habían puesto al principio como este condensado y lo volvían a resumir. ¿Por qué esa estructura está dentro de Nehemías? Número uno, pues porque en la semana pasada vimos cómo el pueblo estaba alabando a quién, a su Señor. No, estaban alabando durante la oración por todas las bendiciones y la grandeza que había sido Dios durante toda su historia. ¿Recuerdan cómo dicen que los sacaste de Egipto, que tú los cuidaste, que les enviaste el maná, que les diste tierra, que les diste victoria? Ahí está el primer concepto. Estaban alabando la magnificencia de su Señor porque ellos veían que Dios era fuerte y ellos estaban, ¿qué? Siendo muy débiles. Número dos, ¿cuál es este sintetizado de lo que significaba el pacto? Lo podemos ver ahí en el versículo 29. Prometieron solemnemente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor. ¿Qué es lo que iban a hacer en este pacto? Obedecer. Ese era el sintetizado. Nos comprometemos a obedecer al pie de la letra los mandatos, las ordenanzas y los decretos. El siguiente, ¿cómo lo iban a hacer? Y entonces viene todo este desglose, que se iban a comprometer ¿a qué? A cuidar los matrimonios, a que ya no hubieran matrimonios mixtos, porque se estaban mezclando con otras naciones paganas. Entonces, ¿cómo iban ellos a obedecer? A cuidar el matrimonio, como Dios lo había pedido. ¿Cómo también iban a obedecer? ¿Qué sigue diciendo los pasajes del 31 en adelante? La forma comercial, allá no comercializar, ¿no? En el día de descanso. Porque entonces a ellos les encantaba, ¿qué? La lana, ¿no? Y estaban en contra de lo que el Señor les estaba diciendo. Y entonces ahora dicen, ahora nos damos cuenta que no vamos a hacerle caso a ningún comerciante en el día de reposo. Primero vamos a obedecer a Dios, porque hemos visto su bondad, su confianza, su poder, su protección en nuestra vida. ¿Cómo lo iban a hacer también? El cuidado agrícola. Iban a cuidar la tierra. Me encanta cómo dicen que después de 7 años iban a dejar que sus tierras descansen. Entonces, este es un cuidado agrícola de sus campos, de sus animales, y sobre todo después dicen que iban a perdonar toda ¿qué? Toda deuda. Entonces es un aspecto social. Después hablan de un aspecto económico, de contribuciones regulares al templo, a sus funcionarios, a los levitas en específico, ¿no? Y también en cuestiones religiosas, que ya no iban a adorar a otros ídolos. Y por último, si ustedes pueden ir al versículo 39 del capítulo 10 de Nehemías, dice que el pueblo y los levitas y todas las personas que estaban ahí, dice al final del pasaje, que todos se comprometen a no descuidar el templo de nuestro Dios. Esa es la recapitulación. Entonces, la estructura de este pacto, alabaron a su Señor por ser poderoso. Después hacen un sintetizado de lo que era el pacto, que era la obediencia. Después manejan pasos específicos de cómo poder obedecer, cómo cumplir ese pacto. Y al final cierran con una recapitulación.
¿Cuál era esa recapitulación? Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Lo interesante es que ahora en el Nuevo Testamento se nos dice que nosotros somos templo del Espíritu y que nosotros como creyentes formamos un ¿qué? Un cuerpo, también un templo de Dios. Entonces, de manera comunitaria, corporativa, como de manera individual, somos el templo de Dios. Y también estamos como en ese momento, el pueblo de Israel, muchas veces descuidando el templo de nuestro Dios. De manera física, de manera emocional, de manera comunitaria. ¿Y qué estamos haciendo con eso? ¿En qué nos estamos comprometiendo? Y esa era la estructura de ese pacto. Vamos a pasar al punto número 3 de este día. ¿Cuál es la naturaleza del pacto? ¿Para qué el pacto? ¿Y qué se puede percibir del pacto? Número 1, el pacto, lo vemos aquí, que es anotado por el autor, e inicia con un voto, ¿qué? De lealtad. Versículo 29. Se unieron los jefes y se comprometieron mediante, ¿qué? Un juramento. Y juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo. ¿Cuál es la naturaleza del pacto? La obediencia y también el recibir tanto las bendiciones como ¿qué? Las maldiciones. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra maldición decimos como, wow, es algo místico, ¿no? Pero simplemente eran las consecuencias de ¿qué? De no haber obedecido. El Señor lo que nos quiere evitar son ¿qué? Esas consecuencias de nuestro pecado. Entonces nosotros tenemos la Biblia como una guía, como la revelación de nuestro Dios para que nosotros aprendamos a ¿qué? A vivir sabiamente con nuestra vida, con el prójimo y amar a nuestro Dios como Él nos manda amarlo. Y entonces aquí el pueblo estaba mostrando una lealtad, cosa que no hicieron en el pasado. Y muy interesante, vamos a ver, no les quiero adelantar la película, pero vamos a ver cómo acaba el pueblo de Israel ahí en Nehemías capítulo 13. Pero hasta ahorita vamos a darles este beneficio de la duda. Pero muchas veces quizás podemos criticar al pueblo de Israel y decir, ¿cómo es que ellos vieron tanto y se comprometieron tan poco? Y yo les pregunto, hermanos, nosotros no hemos visto muchas cosas y nos seguimos comprometiendo muy poco. Y seguimos siendo muy infieles en muchos aspectos. ¿Qué queremos? ¿Que abra Dios otra vez aquí el periférico y que te deje pasar por todo el tráfico? ¿Eso es lo que queremos? ¿O hemos visto, como lo decíamos al principio en nuestras peticiones de oración y en las acciones de gracia, que estamos ahorita y estamos ¿qué? Bien. Sí, tenemos achaques, como todos, pero ahorita nadie de nosotros está al filo de la muerte, con un respirador quizás artificial. Nosotros, ya sea que tengamos 20, 30, 40, 60, 70 años y más, Dios nos ha cuidado hasta este momento. Muchos bebés mueren en el momento de su nacimiento. Entonces, ¿qué más queremos para que nos demos cuenta de todas esas cosas tan grandes, de esas bendiciones, de esos milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas? Y entonces, si hemos visto eso, ¿por qué nos comprometemos tan poco? En este momento, el pueblo de Israel estaba jurando lealtad. Hay algo que sí es sumamente importante. Nosotros íbamos a ser leal a algo. Es nuestra naturaleza y Dios así nos creó. Sí somos leales a algo. Pero muchas veces somos muy leales a mis sentimientos y no a mis convicciones. Por cómo yo me sienta, voy o no a la iglesia. Por cómo yo me sienta, oro o no oro. Por cómo yo me sienta, yo puedo ayudar o no ayudar. En lugar de que en realidad mi convicción, de que en realidad mi persona, porque dentro del Antiguo Testamento vemos muchas veces la palabra corazón, 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 y guarda las cosas porque de él mana la vida, y creemos que es un aspecto emocional, sentimental, cuando la realidad es que no. Habla de una manera integral y sobre todo, corazón, dentro del Antiguo Testamento, habla de una vida íntegra, que primero inicia con mi entendimiento, con mi pensamiento. Entonces,
Este pueblo estaba jurando lealtad. Nosotros sí somos leales a algo, pero muchas veces no es a nuestro Dios. Tal vez somos muy leales a mi trabajo. Tal vez somos muy leales solamente a mis hijos. Ni siquiera a mi esposo o mi esposa, nada más a mis hijos. Somos muy leales a otros en lugar de a nuestra familia, ¿no? O somos muy leales a otras cosas, a otros ídolos de nuestro corazón. A vicios, a nuestro celular, en lugar de ¿qué? De nuestro Dios. Pero estas personas estaban siendo leales y esa era la naturaleza del pacto. Obediencia y juraron lealtad, juraron una fidelidad. Y vamos a ver tres cosas que es parte de la naturaleza del pacto. Número uno era a título personal. La salvación, nuestra relación con nuestro Dios, no es que yo oro y digo 1, 2, 3 por todos mis amigos y entonces todos ustedes quedan ¿qué? Exentos. No es así. Me encanta porque del versículo 1 al versículo 27, aunque son muchos nombres que quizás no podemos pronunciar bien, muchos nombres de que quizás no se mencionan en otro lugar en la Biblia, están ahí ¿para qué? Para ver que cada una de esas personas, tanto líderes religiosos, líderes de Estado, como el pueblo común, estaban ¿qué? Siendo comprometidos. ¿Te imaginas que nuestros nombres estuvieran ahí escritos? Que a pesar de todas las circunstancias difíciles puedan decir, aquí está nuestra hermana Teresita, ¿no? Con una rodilla completa, con media rodilla, quizás sin rodilla. Pero ¿saben qué? Se comprometieron. La primera naturaleza que podemos ver de este pacto es que hay un compromiso a título personal. Nada de que si yo me acerco a la iglesia, ya mi familia va a estar ahí protegida, ¿no? Vamos a entregarles un campo de energía. No, no, no. Si tus hijos se quieren acercar a nuestro Dios, pues es su compromiso. Nosotros, si tenemos niños chiquitos, nosotros como padres es nuestro compromiso guiarlos. Pero ya queremos guiar a niños de 20 años, de 30, de 50 años. Ya no se puede. Y entonces, ¿qué debemos de hacer? Nosotros a título personal mostrar ese compromiso. ¿Cuántos de nosotros somos muy fáciles a ver? Es que esa hermana no se compromete, es que ese hermano, es que esto y el otro. Muchas personas han pasado en estas sillas y quizás ya no están. Y no porque ya se fueron a otro lugar, no porque quizás ya están ahorita con la luz del mundo, los testigos de Jehová, no, simplemente se fueron. ¿Por qué? Hay muchas razones, pero la importancia no es si están o no, la importancia es si tú estás y si estás ¿qué? Comprometido. Entonces estas personas a título personal se estaban comprometiendo. Número 2, estaban celebrando un compromiso público. Oraron de manera pública y se estaban comprometiendo de manera ¿qué? Pública. ¿Cuántos de nosotros somos muy buenos para vivir nuestra fe en nuestra comunidad? Muchas veces nosotros nos encanta estar con cristianos, con creyentes, pero nos cuesta trabajo estar con otro tipo de personas. ¿Por qué? Porque quizás te critican, porque quizás no te sientes cómodo, porque esto o el otro. En esta semana que yo me dejaron hacer una tarea por parte de donde estoy estudiando mi maestría acerca de Jesús y su compromiso con la gente que era rechazada. Ya había leído una y otra vez este pasaje ahí en Mateo, en Marcos, cuando Jesús está con publicanos, con prostitutas, con personas que eran ajenas a la sociedad. ¿Ustedes creen que los discípulos no se sentían tan cómodos? ¿Se sentían cómodos o no se sentían tan cómodos con estas personas? Probablemente no estaban muy cómodos, pero el Señor Jesús las amaba. Y el Señor Jesús nos amó y nosotros éramos esas personas. Entonces, nuestra vida se debe de ver una vida pública. A todo mundo. Debemos demostrarles que ¿qué? Que en verdad decimos creer, que decimos comprometernos. Y por último, era una cuestión práctica la naturaleza de este pacto. Y a mí me encanta porque, aunque es un pasaje largo, vemos como una y otra vez dice, nos vamos a comprometer a esto, a esto y a esto. Ellos sabían lo que estaban haciendo mal. La pregunta es, ¿ya conoces qué estás haciendo mal? ¿Ya sabes realmente qué es lo que estás fallando, pero muchas veces no lo quieres dejar, no lo quieres soltar?
Nosotros sabemos que hay algo mal en nuestras vidas. Nosotros sabemos que quizás un comportamiento, una actitud, un pecado, hay algo mal. Y lo tratamos de ocultar, lo tratamos de hacer a un lado. Estas personas se comprometieron a esas cosas que estaban haciendo las cosas mal, ahora le estaban haciendo ¿qué? Se estaban rectificando. Y Dios les estaba dando esa oportunidad para que pudieran vivir bien. Y por último, ¿cuál es la relevancia de este pacto a nuestra vida? ¿No? Tú puedes decir, oye, pero nosotros no tenemos aquí, como dice el pasaje del versículo 32, un impuesto anual del templo, ¿no? Ni siquiera tenemos templo y ya me quitan muchos impuestos como para poder dar otros impuestos y luego un templo, ¿no? Y yo no doy gramos de plata, ¿no? Me encantaría tener plata. ¿Y qué es eso del pan de la presencia, ofrendas regulares y que el ganado? Muchas cosas. Quizás era obviamente contextual en este pasaje, eran cosas que ellos estaban haciendo mal, pero sí hay algo que podemos nosotros sacar de este pasaje, ¿no? Número uno es la autoridad de la Biblia. Ellos sabían y a la hora de hacer este compromiso que todo lo que Dios les había mostrado antes era ¿qué? Cierto, porque ya les habían tocado malas experiencias, porque ya les había tocado sufrir y se dieron cuenta que Dios los iba a traer a la buena o a la mala. Y ya estaban cansados de venir todos lastimados, cansados, desolados. Y entonces vemos el valor de las escrituras. También vemos el valor de un testimonio de nosotros como creyentes en Dios en una sociedad que es ahora pluralista, ¿no? Ahora, simplemente tú puedes creer, y me encanta porque muchas veces la gente dice, tú crees lo que quieras, ¿no? Total, o sea, Diosito te ama, ¿no? O sea, ¿qué Dios crees o por qué haces esto? Tú vive tu vida como quieras, tú ríndele culto a lo que tú quieras. Al final de cuentas, todos nos vamos a un mismo lugar y entonces hay un pluralismo dentro de nuestra sociedad. Entonces ahora tú puedes ser de esto, de esto, de esto. Lo voy a marcar, por ejemplo, en la política, ¿no? Que a veces es un tema muy escabroso, es un tema difícil. Pero en nuestro país, en México, estaba muy marcado muchas veces la línea, ¿no? La línea central, de derecha y de izquierda. Y ahorita hay de chile, de mole y de dulce, ¿no? Hay una izquierda que no es tan izquierda, que es más derecha, hay una derecha que ya no quiere ser derecha, que es más izquierda, hay una derecha central que ya quiere ser más izquierda, y de todos lados, dentro de las iglesias, ahora ya hay bautistas, pentecostales, carismáticas, católicas, luteranas del séptimo día. Ya hay de todo. ¿Por qué? Porque adaptamos a Dios a nuestra conveniencia. Ya nosotros, ya no nos gusta, obviamente, seguir ciertas reglas, ciertos mandatos. Ahora me debo de adaptar a un Dios. Pero no que yo me adapte, sino literalmente, yo adapto a un Dios. Entonces digo, ¿qué me gusta? Ah, me gusta del cristiano esto. Ah, me gusta del mormón esto, ¿no? Ah, me gusta del ateo esto. Ah, me gusta. Y empezamos ahí a moldear a nuestro Dios. ¿Qué pasa? Que cuando estamos tristes, cuando estamos confundidos, cuando no tenemos rumbo, cuando sufrimos, cuando esto, cuando aquello, cuando el otro, ves que tu Dios no está. ¿Por qué? Porque es un Dios falso, es un Dios inventado. Es un Dios que tú te hiciste y obviamente no está contigo. ¿Por qué? Porque no te ha dado todo lo que hemos visto aquí de estas bendiciones. También nosotros podemos ver la estabilidad y el compromiso dentro del matrimonio, de los derechos de las personas, del cuidado de los animales, del cuidado y la administración del dinero y condiciones laborales, que es muy a nuestros días. Entonces, estas cosas, estos principios, este acuerdo, este pacto, sí es aplicable a nuestra vida. El problema es que muchas veces no nos gusta comprometernos. No nos gusta comprometernos. Le sacamos al compromiso. ¿Por qué? Porque si sabemos que nos comprometemos, nosotros debemos de ¿qué? Esforzarnos y entonces sacrificamos algo. Y veámoslos en el día a día. La gente de mi edad, ¿no? Ya no se quiere casar, pero no porque no quiera estar con alguien, simplemente porque no quieren el compromiso. Es más fácil decir, vivimos 3, 4 años y si después acaba el desencanto, pues cambio de modelo, ¿no? No es muy fácil, es muy sencillo. Y entonces así lo pasamos una y otra vez. Salió hace unos días el iPhone 12
Y me encanta porque yo veo muchas referencias, no me lo voy a comprar, pero me gusta estar ahí de chismoso viéndolo. Y me encanta porque muchos de los youtubers o de personas en internet decían, es lo mismo que el 11, pero lo que cambia es el aspecto físico, ¿no? Y eso vienen diciendo desde hace muchos teléfonos atrás. Es lo mismo que el de antes, pero solamente se ve más bonito, ¿no? Y es lo mismo y te sirve para lo mismo. ¿Para qué lo ocupamos? Para ocio, para llamar, para mensajes, para WhatsApp, es lo mismo y cualquiera te puede funcionar. El problema es que tienes un celular, te lo compras, cuando lo tienes te gusta y después de 2 años, cuando lo ves viejito, pues ya lo quieres cambiar. Lo mismo pasa en el matrimonio, ¿no? Ya cuando se acaba el desencanto, cuando ves que las cosas ya cambiaron, entonces dices, ya quiero un nuevo iPhone, ¿no? Y entonces las personas no se quieren comprometer. Y esto es interesante, porque ¿qué pasaría si Dios hiciera eso con nosotros? Siempre ponemos ejemplos a nosotros, ¿no? Pero pongamos a Dios en esta ecuación, en esta circunstancia. ¿Qué pasaría si Dios dijera, no, Chris, otra vez ya me fallaste? Creo que ahora voy a cambiar mi bendición a otra persona, ¿no? Creo que ahora voy a trasladar esa bendición. No, el abuelo, ¿no? Siempre me da lata el abuelo. Más de 60 años siendo necio. Entonces ya, voy a cambiar mi bendición a otra persona. ¿Se imaginan a Dios cambiando de modelos cada año? Nadie estaría ni siquiera vivo, ¿no? Pero Él está mostrando una y otra vez su cuidado, su compromiso, su sacrificio. Estamos ahí. El compromiso conlleva un costo y un sacrificio que no todas las personas están dispuestas a pagar. El compromiso conlleva un costo y un sacrificio que no todas las personas están dispuestas a pagar. Por eso no es popular. Por eso si tú les dices, es que no puedo ir a nosotros que nos invitan, por ejemplo, a algunos eventos, a algunas fiestas, ahorita por COVID, pues no. Pero nosotros decimos, espera, deja ver mi agenda, porque tengo compromisos los sábados con mi iglesia, porque tengo compromiso el domingo con mi iglesia, porque tengo consejerías, porque tengo discipulado, porque esto, y pues te doy este espacio. Ay, qué payaso, ¿no? ¿A poco es necesario que vayas a tu iglesia? ¿A poco esto? Sí, porque es mi compromiso. Es el compromiso que yo tengo. ¿Involucra un sacrificio? ¿Involucra un costo? Sí, y no todas las personas están dispuestas a hacerlo. Pero las personas que sí lo hacen, y yo les puedo decir, soy testigo de eso, hay mucha bendición. Vale la pena servir, ser fieles a nuestro Dios. Claro que vale la pena. Ser cristiano no supone solamente aceptar intelectualmente una serie de doctrinas. No es simplemente que yo te doy el catálogo de nuestra iglesia, de todo lo que yo aprendí, ¿no? En la licenciatura, ahorita en la maestría. Aquí están, hermanitos, léanlo. No se trata de eso, es más, los discípulos en el mejor seminario del mundo, esos 12 eran bien mensos. El mejor seminario, y eran bien necios. No se trata de una manera intelectual. Se trata de que tú vivas y te comprometas con la forma de vida que Cristo mismo determinó y puso el ejemplo para nosotros de eso. Entonces, no solamente debemos de aceptar esas doctrinas, no solamente, por ejemplo, el próximo mes que voy a enseñar acerca de la ira, no solamente se trata que aceptemos esas cosas, sino que vivamos conforme a lo que hemos aprendido y estudiado. Que vivamos nuestra fe. ¿Se imaginan a Pablo, a Pedro, a los discípulos, diciéndoles a las demás personas, oye, hoy vamos a hablar acerca de la Trinidad y la diferencia con otras naciones de su perspectiva dualista en un mundo posmoderno? No, nos aburriríamos, ¿no? No dice eso la Biblia. ¿Qué es lo que vemos que Pablo, Pedro exhortan en sus cartas, en sus epístolas? Háganlo. Hagan algo. Pongan en práctica su fe. Ser cristiano entonces significa comprometernos con la forma en la que Cristo nos mostró y nos modeló. ¿Qué conlleva eso? Ama a tu prójimo. ¿Pero quién es mi prójimo, no?
Esa persona, ese vecino que te deja las popós de tus perros. Ese es tu prójimo. Esa persona que es necia, esa persona que cuesta trabajo. Hasta nosotros decimos, ¿no? Y me encanta porque dentro de nosotros como creyentes seguimos teniendo un vocabulario que ni sabemos qué significa, ¿no? Es que esa persona es de sangre pesada. O sea, yo imagino sus glóbulos así pesados, ¿no? Es que es de sangre pesada. No es eso. Es simplemente una persona difícil, que tiene un carácter difícil y que tú debes de amar porque tú eres muy difícil y muy necia y porque tú tampoco has cambiado de la forma que Dios quiere que cambies. Entonces tú también eres de sangre pesada. En la vida cristiana, entonces, en el testimonio que nosotros damos, muchas veces perdemos bendiciones por falta de nuestro carácter y compromiso. Por falta de nuestro carácter y compromiso. ¿Cuánto el pueblo en este momento, en el tiempo de Nehemías, perdieron por tener un carácter blando? Por no ser concretos, coherentes con lo que Dios les mostró desde, pues, Noé y más atrás, ¿no? Desde Abraham, desde Moisés. Por no ser coherentes, por faltarles este carácter. Por no ser claros y decir, estos son los límites. ¿Qué pasa con Salomón? Por no ser claro, por no ser coherente, inicia bien, hereda un territorio con paz, que David le costó muchos años de guerra y de esfuerzo. Y de repente al chiquito Salomón es muy enamoradizo. Y no le es suficiente una, ni 10, ni 20, ni 100, arriba de 500 mujeres. Y les hace templos a todas. Un carácter débil. Dios no quiere, hermanos, que nosotros tengamos un carácter débil, que si ahorita estoy bien, entonces, ay, alabo a Dios, y sí, Dios, lo que tú me pidas, y estoy ahí. Pero te dice, ¿sabes qué? Voy a tocar la vida de tu hijo para ver si realmente es lo que tú quieres, ¿no? Si en realidad tú me vas a seguir, como le dijo a Abraham, y nosotros no esperamos. O sea, sí, tú me lo diste, sí, tú me has dado trabajo para yo darle aquí su cuidado, su provisión, pero pues es mi hijo, ¿no? Y a veces creemos que lo que tenemos es nuestro. ¿Qué pasa con nuestra salud? ¿Qué pasa con nuestra familia? ¿Qué pasa si Dios nos pide algo de esto para ver si estamos dispuestos a pagar el precio de ser discípulos de Jesús? Porque dentro del cristianismo, dentro de nosotros creer en Dios, no existen creyentes débiles. O sea, sí existen, sí hay muchos. Pero no es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que seamos, ¿qué? Maduros, fuertes en la fe. Que a pesar de todo nosotros sigamos siendo, ¿qué? Fieles. Y no por querer agradar a todo el mundo, sino lo que vimos al principio en nuestro versículo de este mes. Ser santos y sin mancha a los ojos de ¿quién? De Dios. Porque siempre, hermanos, para la gente no vamos a ser suficiente. O no vamos nosotros a realizar cosas suficientes. O vamos a cambiar de manera suficiente. Pero no se trata de agradar a la gente. Ayer que di una conferencia a un grupo de jóvenes, yo les decía, ¿a quién tú quieres agradar? ¿Por quién tú vives? Y decimos, es que sí, yo vivo para Dios, pero quizás tú solamente estás viviendo porque eso es lo que te toca vivir. Simplemente, estoy aquí porque no sé cuál es mi rumbo y todo lo que venga digo que sí y todo lo que pase, pues sí, por mi carácter, ¿qué? Débil. Entonces estas personas se dieron cuenta que su carácter y su compromiso débil los llevó a ¿qué? A estar desolados, a estar tristes, a estar sin nada. Entonces aquí hay de dos. O nos comprometemos como ellos a ser fieles, a ver todo lo que Dios nos ha dado y a decir, ya no te quiero dar las obras, Dios. Ya no quiero yo estar como a la mitad del pacto y decir, sí voy, no voy, sí hago, no hago. Entonces quiero obedecerte porque sé que si estoy haciendo estas cosas, siempre, no solamente va a haber bendición, porque va a haber momentos difíciles, pero entonces voy a tener la perspectiva correcta, el carácter correcto y el ejemplo correcto para no solamente salir adelante, sino poder ser de ánimo a otros. Nadie pide consejo de una persona que no sabe lo que hace.
O sea, yo no pido consejo de algo de finanzas a una persona que está totalmente endeudada. Yo no pido un consejo de matrimonio al bronco, ¿no? Que dice, yo creo tanto el amor que me he casado 3 veces. ¿Sí se acuerdan de lo que dice en el debate? No le pido consejo de él, porque va a decir, no, no te preocupes, ¿no? Cambie de iPhone. No voy a pedir eso. Entonces, si nosotros decimos, es que ¿por qué mi familia no viene? Es que ¿por qué mis amigos? Es que ¿por qué esto? Pues primero, tú debes de entender que quizás no estás siendo el ejemplo correcto de compromiso, de carácter y de sacrificio. Porque si no, la gente, por mucho que quisiera sacar algo, vería y se daría cuenta de tu congruencia, de tu integridad. Por último, 4 cosas en donde podemos aplicar este pasaje. Número 1, Dios siempre es fiel a su pacto. Él siempre va a estar ahí, siempre va a ser fiel. Con o sin tropiezos que tú estés dando cada día. Con tus éxitos, con tus fracasos, Dios ha sido fiel y va a seguir siendo fiel a su pacto, y es algo que hemos visto en todo Nehemías. La pregunta es, ajá, ¿y tú? Sí, yo ya sé que Dios va a seguir siendo fiel. Ajá, ¿y nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a estar delante de Él? Entonces hoy es un día, así como el pueblo de Israel en el capítulo número 10, de rectificar nuestra posición. Y eso me encanta. Y cada día, como lo dijo mi abuela al principio, en las peticiones de oración y acciones de gracia, cada día yo agradezco de que tengo un día más para ponerme a cuenta. Porque yo no sabría, ¿no? Si hace tiempo, un tiempo atrás, 2, 5, 6 años, ¿cómo estaba mi corazón? ¿Por qué estaba haciendo esas cosas? ¿Cuál era mi intención? ¿En verdad creía? ¿En verdad estaba comprometido? Entonces hoy, si tenemos esa oportunidad, es tiempo para rectificar nuestra posición. Número 2, sé ejemplo de compromiso para tu familia, amigos, colaboradores, etc. Por eso ellos estaban haciendo un compromiso público. Estaban ahí gente de todos lados, y por eso dice que se separan, todos juntos, los que se iban a comprometer. Pero eso no significó que no estaban otras personas escuchando. Entonces, comprométete de manera, ¿qué? Pública. Número 3, la vida cristiana se vive de manera práctica. ¿Cómo te vas a comprometer el día de hoy? Y anótalo, porque no te quedes aquí en la mente de, pues quizás voy a leer 5 minutos más. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Todo por escrito, y se comprometieron, porque se dieron cuenta que su mente, pues no daba una. Nosotros, si no nos acordamos qué comimos ayer, yo te les pregunto, ¿qué comieron ayer? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué comí? ¿Qué comí? ¿Qué hice? Entonces, si muchas veces se nos olvida, anótalo. ¿Cómo te vas a comprometer hoy? Ahora no te estoy diciendo, no, ya, me voy a dedicar, ¿no? Como un franciscano o un monje de la época medieval, ¿no? Que se iban, dejaban todo y se iban. No te estoy diciendo eso. Empieza con algo práctico. ¿Cómo te vas a comprometer el día de hoy? Bueno, y quizás lees tu Biblia 2 minutos, ¿no? Abres la aplicación, te llega esas cosas a mí no me gustan porque te llega un versículo nada más. Ni entendiste de qué trata, ¿no? Simplemente te llega tu versículo de YouVersion, este es tu versículo del día. Es como, este es tu mantra del día de hoy. No, lee la Biblia. ¿Qué dice el pasaje? Porque, y es algo que yo quiero hacer y le decía con los que trabajo, ¿cuántos versículos? Yo no he visto, por ejemplo, que me salga en alguno de estos versículos, el Salmo, creo que es el Salmo 110, en donde dice David, bueno me he sido haber sido afligido, porque en el dolor reconocí tus mandamientos y volví a ti. Yo no he visto ese versículo dentro de mi aplicación del día, ¿no? Siempre veo el, clama a mí, yo te responderé. Ay, qué bonito. Siempre veo yo soy el pan de vida. Siempre veo el, Jesús te ama. Ay, qué bonito. Pero el decir, ¿no? Yo no he visto, Nehemías, capítulo 9, el que vimos atrás, el de, nosotros hemos sido demasiado arrogantes. Eso no lo veo. Entonces, si quizás tú nada más abres tu celular y lees el versículo del día, pues ahora comprométete a qué. Pues a leer otro versículo más, lo que sea. Voy a tener un momento más de lectura, un momento más de oración. Bueno, ora 5 minutos, nada más en la comida. Bueno, ahora en la cena y en el desayuno, ¿no? Ahora puedes comprometerte a tener un devocional un poco más grande, no sé.
ustedes deben de comprometerse con Dios, ¿no? Yo les podría decir muchas cosas que pueden hacer, pero no lo harían. Entonces ustedes, de manera práctica, así como este pueblo, yo me comprometo ¿a qué? Quizás tú vas a decir, yo me comprometo a no cambiar de modelo. Ay, perfecto, muy bien. Ahí, abuelo, tú ya no. Yo me comprometo a ya no ser tan enojón, ¿no? Yo me comprometo a pararme temprano. Hoy fue una bendición 1 hora más. Ya ni sabía qué hacer con esa hora extra. Entonces, ¿a qué nos vamos a comprometer el día de hoy? Y punto número 4, Apocalipsis, por ejemplo, 2:10 menciona que si nosotros somos fieles hasta la muerte, dice que Él nos va a dar la corona de la vida. Pablo por eso siempre menciona que la vida de fe es una carrera. Quizás a veces no iniciamos tan bien, pero debemos acabar la carrera. Y eso se muestra ¿con qué? Con perseverancia, con fidelidad. Entonces, ¿tú quieres disfrutar de todo esto? ¿Tú quieres disfrutar de la corona de la vida? Se trata de ser fiel en cada momento. Vamos a ver. Amado Dios, gracias por tu cuidado, gracias porque también nosotros podemos rectificar y podemos renovar el pacto que hemos hecho contigo, Señor, desde que creímos. Quizás han pasado los años y nos hemos olvidado de muchas cosas grandes que tú has hecho, que quizás seguimos viviendo en el pasado, nos seguimos aferrando a cosas, Señor, algunos pecados que tenemos ahí ocultos. Padre, te pedimos el día de hoy que nos des sabiduría. Queremos comprometernos contigo, Señor. Queremos entregarte todo a ti. Ya nos hemos dado cuenta, Señor, que muchas veces cuando nosotros queremos tomar el control, las cosas salen mal y nos lastimamos. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes en el día a día. Que podamos ser unas personas fieles a ti, comprometidas a ti, buscando solamente la aprobación tuya, viviendo la vida que tú nos enseñaste y modelaste. Ayúdanos, Señor, y que en verdad esto pueda hacer algo en nuestra mente y en nuestro corazón, y que volvamos, Señor, a ti y a rectificar nuestro camino contigo, Señor. Haznos unas personas fieles y unas personas comprometidas. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.